¿Cómo debe comportarse un creyente? En el llamado de Dios hay dos maneras de proyectarse, una en la carne y la otra en el espíritu. Ningún pasaje de la Biblia traza un contraste entre la forma de vivir del creyente lleno del Espíritu Santo y del que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa, como en el libro de Gálatas. Pablo no solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en que el espíritu y la carne están en conflicto, sino que también incluye una lista específica de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que le des like para que YouTube comparte este programa y muchos sean alcanzados por la palabra. Gálatas 5 del 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué son las obras de la carne? La carne en griego, sarf, describe la naturaleza humana con sus deseos inmortales. La carne permanece en los creyentes después de su conversión y es su enemigo mortal. Romanos 8 del 6 al 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, se debe oponer con resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. El comentario final de Pablo sobre las obras de la carne es severo y contundente. Cualquiera que llamándose creyente y se ocupa en ese tipo de actividad queda excluido del reino de Dios, es decir, no tiene salvación eterna. En contraste con las obras de la carne está la manera de vivir sin dobleces llamada el fruto del Espíritu. Esto se produce en los hijos de Dios a medida que permite que el Espíritu dirija y ejerza tal influencia en su vida que destruyen el poder del pecado. En Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Brevemente voy a explicar el significado de estos. Amor, número 1, amor. Ágape, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. Número 2, gozo. Es la sensación de gozo fundada por amor, la gracia y las bendiciones y la promesa y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Número 3, paz. Sosiego de la mente y del corazón fundado en el conocimiento de todo lo que anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Número 4, paciencia, constancia, conformidad, ser lento para el enojo o la desesperación. Número 5, benignidad. Es no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Número 6, bondad. Es celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión y la corrección del mal. Número 7, fe. Lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Número 8,
mansedumbre. Es moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humilde y sumisa cuando se necesita la sumisión. Número 9, templanza. Es el dominio de las pasiones y deseos y también pureza. El comentario final de Pablo sobre el fruto del Espíritu indica que no hay restricción alguna a la manera de vivir que describe aquí. Los creyentes deben y pueden practicar estas virtudes una y otra vez. Nunca descubrirán una ley que les prohíba vivir según estos principios. También en el libro Romanos capítulo 12, Pablo enseña sobre los deberes cristianos y da una serie de comportamientos beneficiosos que se debe asumir el creyente. No podemos olvidar que cuando venimos a Cristo debemos vivir de tal manera que podamos marcar la diferencia. No puede haber un creyente que siga viviendo de la misma manera que antes de conocer al Señor. Si esto sucede, entonces no nos hemos convertido, no hemos nacido de nuevo. Cuando Pedro fue, después que prendieron a Jesús y entró al patio de Aná, allí fue confrontado por andar con Jesús y teniendo miedo, negó a Jesús 3 veces. Pero uno de los que estaba allí le dijo: tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. No se puede encender una luz y ponerla debajo de un almud. O somos cristianos o no lo somos. No hay términos medios. A los tibios los vomitará Dios. El que dice que anda en Él debe andar como Él anduvo. El cristiano tiene que marcar la diferencia. Su conducta, su apariencia, su forma de hablar debe ser diferente. Lo malo que ha pasado hoy en día es que la iglesia ha permitido que entre el pecado y ya casi no hay diferencia y no se puede identificar los creyentes entre las personas que no lo son. También debo reconocer que hay muchos pastores que están enseñando una doctrina sana y hay muy buenas congregaciones. Debemos volver a las sendas antiguas. Mi humilde consejo es que vivamos de tal manera que nos puedan volver a decir los del camino, como llamaban a los primeros creyentes, que nos vuelvan a llamar los seguidores o los discípulos del Señor. No importa que nos digan locos, porque el mismo Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Si este programa te fue de edificación y piensas que sería bueno que otra persona lo escuche, compártelo, dale un fuerte like y no olvides tocar la campanita para que cada vez que saquemos uno de nuestros videos puedas vernos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.